Hola, en este video les voy a explicar cómo se analiza un ciclo de Otto. Bueno, el ciclo de Otto en termodinámica es uno de los ciclos de potencia que ha sido ideado para transformar calor en energía mecánica. Y usualmente, pues la aplicación ha sido su utilización en vehículos como motor de combustión. Bueno, a su vez el ciclo de Otto está basado en el ciclo de Carnot y por lo tanto también está compuesto por cuatro procesos. Tenemos el primer proceso de 1 a 2, es una compresión isentrópica de un gas ideal, por lo general aire. Luego viene el segundo proceso de 2 a 3, en donde tenemos un suministro de calor a volumen constante que en la práctica se lleva a cabo en la cámara de combustión. En esta parte del ciclo es donde entra la energía, que luego se transforma, energía en forma de calor, que luego se transforma en trabajo mecánico. Luego viene el tercer proceso de 3 a 4, que es una expansión isentrópica del aire o del gas que estemos trabajando. Y finalmente el ciclo se cierra con el proceso de 4 a 1, que consiste en un enfriamiento del gas a volumen constante. Aquí vamos a tener un calor que sale del ciclo. Vale aclarar entonces que estos cuatro procesos en el ciclo de Otto se realizan en la misma máquina, es decir, en el motor de combustión interna, que esquemáticamente es un pistón que efectúa un movimiento lineal, sube y baja, y luego mediante un mecanismo de biela y manivela, ese movimiento lineal se transforma en un movimiento circular, que es el que luego se transmite a las ruedas si lo miramos desde el punto de vista de un vehículo. Bueno, el diagrama termodinámico del ciclo de Otto es el que aparece acá. Aquí tenemos el diagrama presión-volumen, por lo tanto el área que está en verde sería el trabajo neto del ciclo. Entonces aquí están graficados los cuatro procesos. Arrancamos en el punto inicial, punto 1, donde vamos a tener el máximo volumen y la menor presión y la menor temperatura. Luego tenemos una compresión isentrópica. Miren que pasamos desde el punto 1 hasta el punto 2. La presión aumenta, la temperatura también aumenta, pero el volumen disminuye. Y vamos a tener que hay una transferencia de trabajo. Un trabajo que entra al ciclo, el trabajo de compresión. Luego el siguiente proceso de 2 a 3 es un proceso a volumen constante. Miren que el punto 2 y el punto 3 tendrían el mismo volumen, que sería el mínimo volumen dentro del motor. Al final en el punto 3 alcanzamos la máxima presión y la máxima temperatura del ciclo y durante ese proceso vamos a tener la entrada de energía en forma de calor. Luego viene el tercer proceso, que es la expansión isentrópica desde el punto 3 hasta el punto 4, donde la presión y la temperatura disminuyen, pero el volumen aumenta. Y vamos a tener un trabajo de salida. Este es básicamente lo que nos interesa. El ciclo se diseña para tener el máximo trabajo de salida, que es el que posteriormente se va a transmitir a las ruedas si fuera un vehículo. Y para cerrar el ciclo, entonces tenemos el proceso de 4 a 1, donde parte de la energía que entramos y que no se alcanzó a transformar en trabajo, pues se rechaza en forma de calor. Bueno, estas son las expresiones matemáticas que se utilizan para analizar un ciclo de Otto, que las vamos a utilizar luego. También tenemos la de procesos isentrópicos con gases ideales. Esas relaciones nos van a ser de mucha utilidad. Y ahora entonces miremos el ejemplo que vamos a resolver. Tenemos entonces un ciclo de Otto ideal que funciona con aire y del cual se conoce la siguiente información. Es un ciclo que tiene una relación de compresión de 9. Esta relación de compresión es volumétrica, es volumen máximo a volumen mínimo. Tenemos un ciclo donde la temperatura inicial es de 27 grados centígrados, la presión inicial de 100 kilopascales, el calor que entra al ciclo es de 800 kilojulios por cada kilogramo de aire. El motor donde se lleva a cabo el ciclo tiene 4 cilindros. Este sería el diámetro del pistón y esta sería la carrera. Bien, entonces el análisis, primero vamos a suponer entonces que durante todo el ciclo el aire se va a comportar como gas ideal y arrancamos entonces calculando el volumen en el punto 1.
cuando estamos a esta temperatura y a esta presión. Entonces, geométricamente sería el volumen de un cilindro, es decir, pi cuartos por el diámetro del pistón al cuadrado por la carrera, que es la distancia entre la distancia que sube o que baja el pistón dentro del mecanismo. Ese diámetro del pistón es dato del ejercicio, lo mismo que la carrera, son iguales de hecho. Bueno, entonces reemplazando los valores y aquí pasando de centímetros a metros, nos quedaría pi cuartos por 0.09 al cuadrado por 0.09 y nos da este valor en metros cúbicos. Este sería entonces el volumen al inicio del proceso. Ahora vamos a hallar la masa de aire partiendo de la ley de los gases ideales. La planteamos en el estado inicial y despejamos la masa y nos quedaría que la presión en el estado 1 por el volumen inicial sobre la constante del aire y sobre la temperatura en el punto 1, pero en grados Kelvin. Entonces la presión 1 es dato del ejercicio, son 100 kilopascales, el volumen 1 el que acabamos de calcular acá, la constante del aire punto 287 con este conjunto de unidades, kilopascales por metro cúbico sobre kilogramos grado Kelvin. Esto se encuentra en las tablas termodinámicas, siempre va a ser constante para el aire. Y por la temperatura 1 pasado a Kelvin, entonces los 27 grados que teníamos acá le sumamos 273 y nos queda 300 grados Kelvin. Efectuando esta operación nos da una masa de 6.65 por 10 a la menos 4 kilogramos. Es bastante pequeña la cantidad de aire, pero vamos a ver que siendo tan pequeña se produce una gran cantidad de trabajo. Vamos entonces a analizar el ciclo secuencialmente, comenzando en el primer proceso y recurriendo el ciclo hasta llegar nuevamente al punto 1. Entonces comencemos analizando el proceso de 1 a 2, que recuerden que es una compresión isentrópica del aire. Como es una compresión isentrópica, entonces se pueden utilizar las relaciones isentrópicas para gases ideales. Estas dos que están aquí, por ejemplo, las cuales nos van a permitir conocer la temperatura al final del proceso isentrópico, esta que está acá, que se puede abreviar mejor como está acá, sería la temperatura inicial por la relación de compresión a la K-1. Esta K es simplemente la relación entre calores específicos de ese gas. Y esta otra expresión nos va a permitir conocer la presión al final de ese proceso isentrópico, que sería simplemente multiplicar la presión inicial por la relación de compresión elevado a la K. Recuerden que la relación de compresión es un parámetro de diseño que generalmente es conocido y se define como el volumen 1 o el volumen máximo sobre el volumen mínimo. Y de aquí entonces se puede despejar el volumen 2 para hallar. Entonces utilizando esas expresiones se calcula acá primero que todo la temperatura en el punto 2 al final de la compresión con esa relación isentrópica y nos queda que es la temperatura 1 por relación de compresión a la K-1. Este valor de K, como el gas que estamos utilizando es aire, se puede tomar la temperatura ambiente a 300 Kelvin y nos da un valor de 1.4 sin unidades. Entonces, reemplazando los valores nos quedaría que la temperatura en el punto 2 es la inicial, que son 300 Kelvin, por la relación de compresión, que es 9, elevado a la 1.4, que es el K del aire a esa temperatura, o a temperatura ambiente, menos 1. Efectuando esta operación nos da una temperatura de 722.5 Kelvin en el punto 2, al final de la compresión. Ahora vamos a hallar la presión. La presión entonces se utiliza la otra fórmula isentrópica para gases ideales y queda que es la presión inicial por la relación de compresión, en este caso solamente elevado a la K. La K sigue siendo 1.4. La presión inicial son 100 kilopascales y la relación de compresión sigue siendo 9 porque es constante. Efectuando el cálculo nos da 2167.4 kilopascales. Entonces ya tenemos en el punto 2 la temperatura y la presión. Nos queda por determinar el volumen. El volumen lo podemos determinar a partir de la definición de relación de compresión. Y despejándolo de ahí nos quedaría que es el volumen inicial sobre la relación de compresión. Bueno, entonces reemplazando valores y efectuando el cálculo nos da este valor. Entonces ya tendríamos toda la información del punto 1 y toda la información del punto 2. Temperaturas, presiones y volúmenes.
Bueno, vamos entonces a calcular el trabajo de compresión, que sería lo único que falta del proceso de 1 a 2. Ese trabajo de compresión entonces se puede calcular planteando la primera ley de la termodinámica al proceso de 1 a 2 y llegaríamos a esta expresión que está acá, que ese trabajo de compresión simplemente es la energía interna al final menos la energía interna al inicio. Esas dos energías internas se leen respectivamente a la temperatura del punto 2 y a la temperatura del punto 1. Ya las tenemos, la del punto 1 era conocida y la del punto 2 la determinamos. Entonces nos quedaría que a 300 grados Kelvin, que es la temperatura 1, la energía interna es 214,07. Ese valor de 214,07 sale de las tablas termodinámicas. Entonces, si se fijan, estoy utilizando las tablas del libro de Sengel y Boles. A 300 Kelvin, que es esta temperatura, la energía interna, que es esta columna, dice que es 214,07 con las unidades que aparecen acá arriba. De la misma manera, entonces se determina la energía interna en el punto 2, pero a la temperatura 2, que la calculamos y nos había dado 722,5. Entonces ahí iríamos a la tabla y vamos a tener un problema que solamente encontramos 720 y 730. Entonces en este caso hay que interpolar para conocer el valor de la energía interna. Entonces debería dar un valor entre 528,14 y 536,07. Haciendo la interpolación lineal, que si no lo saben, pues tengo por ahí otro video donde explico cómo se hace. Haciendo la interpolación lineal da 530,12. Miren entonces que 530 queda entre 528 y 536, más o menos a 722 Kelvin, que es la temperatura 2. Entonces ya con las dos energías internas reemplazamos en la expresión para el trabajo y nos queda que el trabajo de compresión es 316,05. Aquí está la energía interna 2, aquí está la energía interna 1. Ahora vamos a analizar el proceso de 2 a 3. El proceso de 2 a 3 es un proceso a volumen constante donde hay una entrada de calor al ciclo. Esa entrada de calor no la dio el ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la temperatura del punto 3. Entonces, como el proceso es a volumen constante, el volumen del punto 3 va a ser el mismo volumen 2 que ya lo teníamos del paso anterior. Y planteando la primera ley para el proceso de 2 a 3, que es isométrico a volumen constante, llegamos a que el calor que entra, si es isométrico no vamos a tener trabajo. Entonces simplemente queda que el calor que entra es la diferencia entre la energía interna 3 y la energía interna 2. Nuevamente, bueno, de aquí vamos a despejar la energía interna 3 porque como el calor es un dato, entonces la única incógnita sería la energía interna 3. Despejando la energía interna 3 nos queda esta expresión que está acá, calor que entra más energía interna 2. La energía interna 2 ya la teníamos del paso anterior, le sumamos los 800 que es el calor que entra en kilojulios sobre kilogramo y nos queda esto, 1330,2. Con esa energía interna 3 vamos a la tabla y vamos a determinar cuál es la temperatura que le corresponde a esa energía interna. Entonces, habría que ir a la tabla y buscar dónde queda 1330 en la columna de energía interna. Entonces, miren que por aquí llegamos a 968, toca seguir a la página que sigue y el 1330 vendría a estar por acá, entre 1316 y 1335. Nuevamente habría que interpolar para conocer la temperatura, que debería estar entre 1620 y 1640. Cuando se hace la interpolación, entonces nos arroja un valor de 1634 grados Kelvin. Esta sería la temperatura máxima del ciclo. Para conocer la presión máxima o la presión del punto 3, pues nos valemos del hecho de que como el proceso es isométrico, planteamos la expresión para proceso isométrico con gases ideales, que sería en este caso presión 2 sobre temperatura 2 debe ser igual a presión 3 sobre temperatura 3. Despejando la presión 3 nos queda presión 2 por temperatura 3 dividido temperatura 2. Todos los valores son conocidos, se reemplazan y nos quedaría que la presión 3 son 4.901,8 kilopascales, es la máxima del ciclo. Ahora continuamos el análisis en el proceso de 3 a 4
que en este caso es una expansión isentrópica. Podemos volver a utilizar las mismas relaciones que habíamos visto acá, estas dos, pero aplicadas para el proceso de 3 a 4, simplemente sería cambiar los subíndices. Entonces nos quedaría que la temperatura 4 es la temperatura 3 por el inverso de la relación de compresión a la K-1. En este caso, podríamos haber tomado la K con el mismo valor de 1,4. Si se quiere tener un poco más de precisión, pues podríamos tomar la K a la temperatura promedio entre el punto. No conocemos la temperatura 4, podríamos tomar el valor de K a la temperatura del punto 3. Pero hay un problema y es que en la tabla del libro de Boles los valores para la constante K solamente llegan hasta 1000 Kelvin. Entonces, vamos a asumir ese valor a 1000 Kelvin, pues porque no tenemos más información. Sin embargo, vamos a ver pues que el error tampoco es que sea muy grande. Entonces, en la tabla aparece que para el aire la K a 1000 Kelvin es de 1,336. Como ya teníamos la temperatura 3 y la relación de compresión sigue siendo la misma, entonces al evaluar esta temperatura 4 nos da un valor de 781 Kelvin. Y utilizando la otra relación isentrópica para hallar la presión, nos queda que la presión en 4 es la presión en 3 por el inverso de la relación de compresión a la K. La K es esta misma que hallamos acá a 1000 Kelvin para el aire. Y reemplazando valores, nos queda una presión 4 de 260,3 kilopascal. Solamente nos queda por hallar el trabajo de expansión o el trabajo de salida del ciclo, que planteando nuevamente la primera ley, nos queda que la energía interna en 3 menos la energía interna en 4. Esas dos energías internas se leen de las tablas de termodinámicas a las temperaturas del punto 3 y el punto 4. Toca interpolar porque el 781 no va a estar en la tabla, pero el valor es este que aparece acá. Y el de la energía interna 3 ya lo teníamos desde antes, desde que analizamos el proceso de 2 a 3. Entonces, reemplazando esos dos valores, nos queda este como trabajo de expansión. 753,19 kilojulios por cada kilogramo de aire. Finalmente, para cerrar el ciclo, analizamos el proceso de 4 a 1, que es un proceso a volumen constante donde tenemos un calor de salida. Planteando la primera ley de la termodinámica para ese proceso, llegamos a que el calor de salida es simplemente la energía interna en 1 menos la energía interna en 4. Ya las dos energías internas las tenemos de antes, reemplazamos y nos queda este valor de 362,86. El signo menos indica que es un calor que está siendo rechazado por eso. Bueno, para cerciorarnos de que todo esté bien, pues planteamos el balance de energía, es decir, nos aseguramos de que la sumatoria de todas las energías que entran sea igual a todas las energías que salen. Aquí simplemente nos fijamos, aquí en este diagrama, tenemos que son dos flechas que entran, el calor que entra y el trabajo que entra, y dos que salen, que son el trabajo de expansión y el calor de salida. Entonces lo que tenemos que verificar es eso, que se cumpla que el trabajo de compresión más calor de entrada debe ser igual al trabajo de expansión más el calor de salida. Como la masa es la misma, entonces se podría cancelar. Reemplazando los valores que hemos calculado, pues llegamos a que se cumple el balance. Entraron 1116 kilojulios y salieron 1116 kilojulios. O sea que el análisis está bien. Finalmente vamos a hallar los parámetros del ciclo. El trabajo neto simplemente es la diferencia entre el trabajo de expansión y el trabajo de compresión. Que donde ya los tenemos serían este el de expansión, este el de compresión y este sería finalmente la cantidad de trabajo que produce el ciclo y que se puede utilizar para impulsar otra máquina o para mover un vehículo. Y la eficiencia térmica se define como el trabajo neto entre el calor que entra y multiplicado por 100 para que quede en porcentaje. Entonces, reemplazando valores, nos queda que es el trabajo neto que acabamos de calcular entre el calor que entra, que era dato del ejercicio, y multiplicando por 100 nos queda este valor. ¿Cómo? No.